Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Gómez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Automotriz de la Universidad UTE. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre los motogeneradores en vehículos híbridos. Como introducción tenemos que un vehículo híbrido se denomina cuando funcionan con dos o más tipos de motores. Se puede ser el caso de un motor de combustión interna y uno o más motores eléctricos. Un vehículo híbrido tiene mayor eficiencia energética y además suele ser una opción viable en cuanto a emisiones, a comparación del motor de combustión interna. Los componentes que posee un sistema híbrido es un motor de combustión interna y un motor eléctrico. El motor de combustión interna es el motor común, que es el motor de explosión, que transforma la energía cinética en trabajo. En el interior se produce una combustión de unos gases de alta presión y temperatura, y estos son los que en el momento de la explosión mueven la biela para que se produzca un movimiento de motor y se produzca también emisiones contaminantes. Los motores eléctricos son motores síncronos de imanes permanentes de neodimio, son los que impulsan el auto por sí solo en momentos específicos de la conducción, puede ser en largada, aceleración suave y frenado. Sirven como un complemento del motor de combustión interna y funcionan generalmente a 500 voltios y pueden dar hasta 50 kilowatts y su régimen de RPM es desde 1200 y 1540 RPM. También su RPM máximo puede ser de un motor eléctrico de 6150 revoluciones por minuto. Los motores eléctricos pueden ser de corriente continua o corriente alterna. Los de corriente continua son de alto margen de regulación de velocidad, de alimentación, y tienen la ventaja que son más fáciles de controlar porque lo único que se tiene que controlar es la amplitud. Los motores de corriente alterna son un poquito más difíciles de inspeccionar que los de continua, ya que hay que controlar la frecuencia de la tensión de alimentación y la amplitud que tiene esta tensión. Aquí podemos ver en el gráfico la ubicación del MG1, el MG2 y los diferentes partes que conforman el tren epicicloidal de un motor, de un sistema híbrido. En cuanto a motogeneradores, son de similar construcción pero de tamaño distinto que los eléctricos. Son motores sincrónicos trifásicos de imanes permanentes, es decir, funcionan con corriente alterna trifásica. El motor eléctrico y su mecanismo de control es uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de los vehículos híbridos. Los motogeneradores deben ser capaces de generar energía eléctrica y de generar potencia mecánica de tal manera que se ajuste las condiciones de funcionamiento del vehículo. Aquí podemos ver el MG1 y el MG2 de un motor de un vehículo híbrido Toyota Prius, diferentes componentes, la bobina, el imán permanente, el sensor de velocidad, el rotor y el estator. Las aplicaciones que tienen los motogeneradores es que son los dínamos y alternadores para cargar las baterías que hoy en día se usan. Los motores en los sistemas de tracción y en el caso del MG1 es el que hace la función de motor de arranque. También pueden usarse como transformadores en los sistemas de transporte y distribución, también pueden ser rectificadores de corriente y electrónica. El funcionamiento básico que tienen los motogeneradores es que el MG1 carga la batería de alto voltaje y pone en marcha al motor térmico, es decir, que hace la función del motor de arranque. Y el MG2 es el que arrastra al vehículo en todas las circunstancias de conducción, ya sea solo o también con ayuda, es el que ayuda al motor térmico. Hace la función de generador durante la frenada y es el encargado de cargar la batería cuando se suelta el pedal del acelerador o se pulsa el pedal del freno. El MG2 es el encargado de recargar la batería del voltaje. Y tenemos un corte demostrativo del transeje híbrido. Aquí se puede ver el MG1, el MG2, el tren epicicloidal y el motor de combustión interna. De las partes que tienen generalmente los motogeneradores es un rotor y un estator. El rotor es la parte que hace girar al eje y no es más que un imán
que no contiene conexiones eléctricas y está formado por un eje cuyos extremos se alojan en unos bujes o rodamientos. También posee un conjunto de láminas ferromagnéticas que tienen unas ranuras para alojar las bobinas rotóricas. Y el estator, que es la parte que no se mueve y está unida al resto del coche, tiene 3 bloques de bobinados. El estator se compone de otras partes como son la carcasa, que sirve como protección, los bobinados, que tienen la función de producir el campo magnético, y la bonera, que tiene como objetivo conectar a la red los terminales del bobinado estatórico. Y aquí podemos ver la bobina del estator, donde se encuentra el rotor y el campo magnético que generan y la corriente alterna trifásica que entre los tres campos de bobinado se produce. Ya, también vamos a hablar un poco sobre los motores de imanes permanentes. El funcionamiento de estos motores es que cuando la corriente alterna trifásica pasa por los devanados trifásicos de la bobina, en este caso del estator, se crea un campo magnético que es giratorio, y controlando este campo magnético se puede, de acuerdo a la posición y a la velocidad del giro del motor, los imanes permanentes que se encuentran en el rotor son atraídos, y esto es lo que genera el par, o sea, el campo magnético. La alimentación de los motogeneradores, tanto MG1 como MG2, son motores de generadores trifásicos de corriente alterna que poseen 3 fases, que son denominadas U, V y W, que están desfasadas entre sí a 120 grados con relación a la rotación del motor. En cada una de las fases tiene que existir un flujo de corriente que cambia el sentido con relación al tiempo. Toda esta estrategia debe generar corriente alterna y desfasarla en el momento correcto, y esto lo gestiona la ECU del vehículo, pero la potencia de este mecanismo está dada por el inversor y es transmitida por los transistores. Las ventajas que posee el uso de los motogeneradores en el arranque, como ya lo dije anteriormente, el MG1 es el que hace la función del motor de arranque, entonces existe consumo cero y el ahorro desde el 100% en combustible. En cuanto a aceleración, el motor eléctrico ayuda en el empuje al motor de gasolina, así este hace menos esfuerzo y por ende también consume menos. En cuanto a velocidad de crucero, esto generalmente sucede en las ciudades cuando está a baja velocidad. Ahí funciona generalmente solo el vehículo, el MG2, para mover el vehículo. Entonces en este caso no existe un consumo de combustible. Y el frenado y el soltado en el pie del acelerador, aquí entra la fase de freno regenerativo, que es el que aprovecha esa energía cinética y la usa y la convierte en electricidad para cargar la batería. El motor generador 1 ocupa una posición intermedia entre el motor de combustión interna y el MG2. Es el encargado de generar la carga que se distribuye entre la batería y el MG2. También funciona como un motor de arranque para encender el motor de combustión interna cuando el vehículo lo necesite, y cuando está detenido, el movimiento se da entre el MG1 y el MG2. Las especificaciones que tiene en este caso de un Toyota Prius es que el motor es un motor de imán permanente, y la función es de generador y de motor de arranque del sistema del motor de combustión interna. Tensión máxima en voltios desde 273.6 de corriente alterna. El sistema de enfriamiento es por agua. El motogenerador 2 es de mayor tamaño en relación al MG1. También es llamado el motor de tracción, ya que este es solidario a la corona. Su función principal es la de mover las ruedas, y es el responsable también de funcionando como generador de cargar la batería en el momento del freno regenerativo. El MG2 se encarga de alternar con el motor de combustión interna en el movimiento del vehículo, ya sea para marcha atrás o adelante, y toda la gestión del funcionamiento es controlada por la ECU del vehículo. Las especificaciones que posee el MG2 en el caso de Toyota Prius es que es un motor de imán permanente. La función es la de generación de generador de corriente para cargar las baterías, y la impulsión de las ruedas. Su tensión máxima en voltios es de 273.6 de corriente alterna.
salida máxima es de 33 a 5600 de RPM y su par máximo es de 350 Nm a 400 de RPM. Igual que el MG1, su sistema de enfriamiento es por agua. Aquí podemos ver las diferentes comparaciones que tiene los motogeneradores y el motor de combustión interna. Aquí en diferentes condiciones la EQ del vehículo manda voltajes para activar el MG1, el MG2 o el MGI. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando el vehículo se encuentra detenido pero el motor de combustión interna está en marcha, el MG1 actúa como generador, el MG2 no trabaja y el MCI o el térmico está encendido. En el caso de aceleraciones suaves, el MG1 actúa como generador para cargar la batería, el MG2 hace la función del motor y el MCI funciona pero solo en ralentí. Cuando la condición sea de aceleración fuerte, el MG1 y el MG2 funcionan de motores y que son como complemento al motor de combustión interna. En el caso del freno regenerativo, el MG1 actúa como motor y el MG2 actúa como el generador de corriente para cargar la batería y el MCI se encuentra apagado. A continuación, en el sensor de posición y velocidad desde el resolver que se encuentra en el interior del estator de los motogeneradores y es lo que nos ayuda a controlar el trabajo de los mismos. Es un sensor compacto que detecta con precisión la posición del polo magnético. Adicionalmente, la cantidad de variación de la posición dentro de un tiempo predeterminado es calculada por la EQ, permitiendo usar este sensor como un sensor de revoluciones por minuto. El sensor de posición y velocidad, aquí también podemos ver los diferentes bobinados que tiene y los lados magnetizados y de salida. Aquí el funcionamiento que tiene es una parte del sensor se encuentra fija en el estator y la otra se encuentra en el rotor. En el momento que dan una vuelta, el sensor capta cuántas vueltas da por minuto, o sea, por velocidad. Mediante el paso de la corriente alterna a través de la bobina, la salida que corresponde a la posición del rotor del sensor es generada por las bobinas B y C y la posición absoluta puede detectarse gracias a la diferencia de la salida. Como les dije, tiene 3 bobinas y las bobinas de salida de B y C están alteradas eléctricamente a 90 grados con relación a la bobina de salida. Como conclusiones tenemos que se determinó que los motogeneradores están compuestos por un bobinado y un rotor y un estator, los cuales ejercen todo el trabajo para el funcionamiento de cada uno de los mismos. Se determinó que la ventaja primordial del MG1 y el MG2 es que tienen dos funciones, cada uno con lo cual contribuye a mantener la batería en sus óptimas condiciones de funcionamiento y ayudan a reducir el consumo de combustible. Dado que el mayor consumo de los vehículos se da debido a las paradas continuas, los motores eléctricos constituyen un ahorro energético notable, mientras que un motor térmico necesita incrementar sus revoluciones para aumentar su par. El motor eléctrico, en cambio, tiene un par constante, es decir, produce la misma aceleración al comenzar la marcha con el vehículo en movimiento. Esto sería todo. Gracias por su atención.